Bienvenidos. Antes de comenzar, te recordamos que en la descripción de este video, encontrarás la línea de tiempo, separada en capítulos. De esta forma, podrás navegar al capítulo que más te interese. Es por ello, que un día como hoy, te contamos la historia. El 18 de abril de 309, en Roma, el religioso griego Eusebio, es coronado como papa, y en el futuro será canonizado y convertido en santo. Eusebio fue el obispo de Roma número 31, y sucesor de San Pedro, y aunque tuvo un pontificado corto, de 4 meses, desde su elevación el 18 de abril, hasta probablemente el 17 de agosto, en un año indeterminado entre 308 y 310. Su biografía anterior al pontificado es desconocida, y su cronología también es confusa, aunque se le han atribuido días concretos de inicio y fin de su pontificado. No se considera un verdadero mártir, porque no murió de forma violenta, pero se le da el mérito que sufrió a causa de su exilio, y la defensa de la disciplina eclesiástica. El 18 de abril de 1480, nace Lucrecia Borgia, hija del Papa Alejandro VI, y emblema de la familia Borgia. Lucrecia fue la hija de Rodrigo Borgia, el poderoso renacentista valenciano, que más tarde se convirtió en el Papa Alejandro VI. Fue hermana de César, Juan y Jofré, pero por parte de su padre, tuvo también otros medios hermanos, entre ellos, Pedro Luis de Borja. Más adelante, su familia representó como ninguna las políticas del maquiavelismo y la corrupción sexual, comúnmente asociadas a los papados renacentistas. Se rumoreó que Lucrecia tuvo por amante a su propio hermano César, de quien supuestamente quedó embarazada. No se conoce ningún retrato seguro de ella, aunque una serie de pinturas se cree que la usaron de modelo. El 18 de abril de 1506, en Roma, el Papa Julio II coloca la primera piedra de la Basílica de San Pedro. La basílica cuenta con el mayor espacio interior de una iglesia cristiana en el mundo, presenta 193 metros de longitud, 44 metros de altura, y abarca una superficie de 2.3 hectáreas. A pesar de la creencia popular, San Pedro no es una catedral, ya que la archibasílica de San Juan de Letrán es la verdadera catedral de Roma. En el sitio de la basílica han existido iglesias desde el siglo IV, y la construcción del actual edificio, sobre la antigua basílica constantiniana, comenzó el 18 de abril de 1506, por orden del Papa Julio II, y finalizó el 18 de noviembre de 1626. El 18 de abril de 1649, en Puebla de Zaragoza, México, se consagra la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción. La Catedral Basílica de Puebla, como se conoce a la Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de acuerdo a su advocación mariana, es la sede episcopal de la Arquidiócesis de Puebla. Es uno de los más importantes inmuebles del centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, y fue fundada por Felipe II de España. Tiene la prerrogativa de ser el primer templo suntuoso, que bajo buenos diseños se hizo en América, y como fue consagrada en 1649, se adelantó a la Metropolitana de México, que fue dedicada en 1653. La actual catedral de estilo herreriano, fue construida entre los siglos XVI y XVII, y sustituyó a la anterior que existió en lo que hoy es el atrio. El 18 de abril de 1655, en los valles valdenses, se inician las matanzas de valdenses, que se conocen como las Pascuas Piamontesas. El término Pascua Piamontesa se refiere a las persecuciones de las que fueron víctimas los valdenses en los valles valdenses, especialmente en el año 1655, por el ejército del duque de Saboya, llevado a cabo con la aprobación del Papa Alejandro VII. Las campañas militares, luego detenidas por un movimiento de opinión internacional, llevaron a la muerte, según las fuentes valdenses, a 1.712 personas. El marqués de Pianezza siempre afirmó que no había habido ninguna acción en contra de la población civil, pero en el diario de uno de los oficiales del marqués de San Damiano, se confirman varias escenas de tortura. El 18 de abril de 1857, en París, el espiritista Allan Kardec publica el Libro de los Espíritus. Allan nació el 3 de octubre de 1804, fue traductor, profesor, filósofo y escritor francés, considerado el sistematizador de la doctrina llamada espiritismo. Todo comenzó cuando en 1854 oyó hablar por primera vez del fenómeno de las mesas parlantes, al que solo empezó a conceder crédito tras haber sido testigo, en mayo de 1855.
Persuadido de la existencia de una región espiritual habitada por almas inmortales desencarnadas con las que era posible comunicarse, Kardec se decidió a examinar una voluminosa colección de escritos psicográficos. Toda esta materia, debidamente repasada y corregida por la entidad espiritual que se identificó ante Kardec como la verdad, sirvió de base al cuerpo de doctrina del Libro de los Espíritus. El 18 de abril de 1909, en el Vaticano, el Papa Pío X beatifica a la militar francesa Juana de Arco. La doncella de Orleans nació cerca del año 1412, fue una joven campesina, que es considerada una heroína de Francia por su papel durante la fase final de la Guerra de los 100 años. Juana afirmó haber tenido visiones del Arcángel Miguel, de Santa Margarita, y de Catalina de Alejandría, quienes le dieron instrucciones para que ayudara a Carlos VII y liberara a Francia de la dominación inglesa. El 23 de mayo de 1430, Juana fue capturada y entregada a los ingleses, para luego ser procesada por el obispo Pierre Couchon por varias acusaciones. Declarada culpable, el duque Juan de Bedford la quemó en la hoguera en Rouen, el 30 de mayo de 1431, cuando tenía alrededor de 19 años de edad. El 18 de abril de 1915, en la Academia Militar Rusa de Moscú, el físico ruso Nikolai Zelinsky presenta el primer prototipo de máscara antigás de carbón activado. No la patentará porque afirmaba que no se debía sacar provecho de las desgracias humanas, y el Imperio ruso transfirió el derecho de producirla a los aliados. La única copia que se conserva de esa primera máscara antigás se encuentra en el Museo Apartamento de Zelinsky. Nikolai Dmitrievich Zelinsky nació el 6 de febrero de 1861, fue un destacado químico orgánico ruso soviético, miembro de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Zelinsky es uno de los fundadores de la teoría de la catálisis en química orgánica y se especializó en la química de los hidrocarburos cíclicos. Inventó la primera máscara antigás efectiva, con un filtro de carbón activo en 1915. El 18 de abril de 1956, en el Principado de Mónaco, la actriz estadounidense Grace Kelly se casa con el príncipe Rainiero III. Grace Patricia Kelly nació el 12 de noviembre de 1929, fue actriz de cine, ganadora de un premio Oscar y posteriormente princesa consorte de Mónaco por su matrimonio con el príncipe Rainiero III. El 5 de enero de 1956, el compromiso fue anunciado y la noticia causó sensación en todo el mundo, pero supuso que se retirara y finalizara su carrera cinematográfica, ya que el pueblo de Mónaco no podía permitir que su princesa apareciera de pareja con otros hombres en la pantalla. A partir de entonces, su vida y su trabajo estuvieron dedicados por entero a su familia y a su nuevo país, y su figura y elegante estilo dieron un nuevo impulso al Principado de Mónaco. El 18 de abril de 1999, en la Ciudad del Vaticano, el Papa Juan Pablo II canoniza al religioso francés Marcelino Champagnat, fundador de la Congregación de los Hermanos Maristas. Marcelino José Benito Champagnat nació el 20 de mayo de 1789, conocido como San Marcelino, fue un sacerdote francés. El 2 de enero de 1817, nació la Congregación de los Hermanos Maristas, a quien Marcelino le dio el nombre de Hermanitos de María, o Hermanos Maristas, en honor a la Santísima Virgen, en quien había depositado toda su confianza. Murió el 6 de junio de 1840, cuando los hermanos estaban cantando la alabanza mariana de la Salve, como inicio de la jornada. Fue él quien había introducido esa práctica, como escudo contra los disturbios políticos y sociales, que tuvieron que soportar él y los hermanos en la Francia convulsionada de su tiempo. Cada 18 de abril, se celebra el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Es una conmemoración que se celebra anualmente, establecida por la UNESCO y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, en 1983. Esta conmemoración surgió con el fin de sensibilizar a la población mundial acerca de la relevancia del patrimonio cultural y monumental, enfatizando la necesidad de su conservación y protección. Desde su primera celebración oficial en 2001, con el lema Salvar nuestros pueblos históricos, se han organizado diversas actividades educativas y de concienciación. Instituciones culturales, turísticas, históricas y educativas, bajo el auspicio de UNESCO e ICOMOS, llevan a cabo eventos como conferencias, exposiciones, visitas guiadas y talleres. El 19 de abril de 797, en la ciudad de Bizancio, la emperatriz Irene organiza una conspiración contra su hijo, el emperador bizantino Constantino VI.
Él será derrocado, y poco después cegado, y a causa de una infección, Constantino morirá, mientras Irene se proclama Basileus, título destinado para los monarcas. Irene I, también fue conocida como Irene de Atenas, nació cerca del año 750, fue emperatriz del Imperio Bizantino, aunque en algunas monedas se titula en masculino, o sea emperador. Su figura pública fue muy polarizante durante sus 5 años de reinado, ya que la mayoría consideraba que una mujer no tenía derecho a gobernar en solitario. Su reinado como tal, la convirtió en la primera emperatriz regente, gobernando por derecho propio, en la historia imperial romana y bizantina. El 19 de abril de 1692, en Salem, comienza el juicio inquisitorio de brujas. Los juicios por brujería de Salem fueron una serie de audiencias locales, posteriormente seguidas por procesos judiciales formales, llevados a cabo por las autoridades con el objetivo de procesar, y en caso de culpabilidad, castigar delitos de brujería. El proceso ocurrió entre enero de 1692 y mayo de 1693. El número de acusados por brujería en estos juicios pudo fluctuar entre 150 y 200, e incluso un número mucho mayor si se tienen en cuenta los apresamientos que no fueron seguidos de acusaciones formales. Muchas teorías han intentado explicar por qué la comunidad de Salem explotó en ese delirio de brujas y perturbaciones demoníacas. El 19 de abril de 1825, en Uruguay se realiza el desembarco de los 33 orientales, bajo el mando de Juan Antonio Lavalleja, para iniciar la lucha por la independencia contra el Imperio de Brasil. Lavalleja nació en Minas, Virreinato del Río de la Plata, el 24 de junio de 1784, fue militar y político uruguayo, jefe de los 33 orientales y presidente de Uruguay, en el triunvirato de gobierno de 1853. Los 33 orientales es el nombre con el que se conoce a los hombres que emprendieron una insurrección para reincorporar la banda oriental a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Existen 16 listas diferentes de nombres, y en total se menciona a 59 personas, y si bien el número de 33 es el oficialmente aceptado, los nombres difieren de un listado al otro, y cabe agregar que no todos eran orientales, ya que hubo 4 argentinos, 4 paraguayos, y 1 nacido en Mozambique. El 19 de abril de 1927, en los Estados Unidos, Mae West es condenada con 10 días en la cárcel por obscenidad por su obra teatral Sex. Mary Jane West nació el 17 de agosto de 1893, fue actriz, cantante, comediante, guionista y dramaturga. Dotada de gran ironía y curvas sinuosas que exhibía en poses lánguidas y provocativas, su estilo escandalizó a los puritanos de los años 1920 a 1940. Maestra del doble sentido, fue conocida por sus frases picantes y astucia en los negocios. Financió muchos de sus espectáculos, que fueron éxitos de taquilla, e invirtió en terrenos, por lo que gozó de una saneada economía hasta el final. Falleció en noviembre de 1980, a causa de varias embolias, y su cuerpo reposa en la cripta familiar en Brooklyn. El 19 de abril de 1931, en España, Victoria Kent es nombrada directora general de prisiones. Victoria Kent nació el 6 de marzo de 1892, fue abogada, política republicana española, y falleció a los 95 años, un 25 de septiembre de 1987. Fue la segunda mujer española en colegiarse para ejercer como abogada, y la primera en hacerlo en el Colegio de Abogados de Madrid, en 1925, durante la dictadura de Primo de Rivera. Además, se convirtió en la primera mujer del mundo que ejerció como abogada ante un tribunal militar, tras haberse negado a colaborar con el dictador Primo de Rivera, y en una de las 3 mujeres con escaño en el Congreso de los Diputados, durante la Segunda República. El 19 de abril de 1971, la Unión Soviética lanza la Salyut 1, siendo la primera estación espacial controlada por el hombre. Fue la primera estación espacial de la historia, lanzada a la órbita terrestre baja, a 200 kilómetros sobre la superficie terrestre. Permaneció 175 días en órbita, hasta que el 11 de octubre, fue destruida por una reentrada controlada en la atmósfera, al tener casi agotado el combustible para poder mantener la altura. Fue la primera misión del programa Salyut, que continuó con 5 lanzamientos exitosos, y 2 fracasos de un total de 7 estaciones construidas y lanzadas al espacio. El módulo final del programa se convirtió en el núcleo del segmento ruso de la Estación Espacial Internacional, instalado desde el año 2000.
El 19 de abril de 1995, en Oklahoma, Timothy McVeigh gas estallar un potente explosivo en un edificio federal, dejando como resultado 168 muertos, 19 de ellos niños. Fue considerado el acto terrorista más grave ocurrido en territorio de Estados Unidos hasta los atentados del 11 de septiembre de 2001. El ataque causó la muerte de 168 personas, entre ellos 19 niños menores de 6 años, e hirió a más de 680 personas. Entre los restos humanos recuperados, figuraba la pierna izquierda de una persona cuya identidad nunca se pudo constatar de forma concluyente, por lo que el número de víctimas fatales podría ascender a 169. El 13 de junio de 1997, fue declarado culpable de 11 cargos federales y condenado a muerte. Jamás se arrepintió de sus acciones y se negó a pedir disculpas a las familias de sus víctimas. El 19 de abril del año 2000, el investigador belga Jan-Jacques Cassiman y el alemán Ernst Brinkmann prueban mediante análisis de ADN que el corazón que se conserva en la Basílica de Saint-Denis, de un niño que murió el 8 de junio de 1795, pertenecía a Luis XVII, hijo de Luis XVI y María Antonieta. Después de que su madre fuera guillotinada en octubre de 1793, los revolucionarios lo mantuvieron en prisión en condiciones indeseables, custodiado por el zapatero Antoine Simon. Era amenazado repetidas veces con la guillotina, y le dijeron que sus padres aún vivían, pero que ya no lo amaban. Después de la partida de Simon, fue aislado en una celda secreta durante 6 meses, sin contacto humano alguno y con unas nefastas condiciones higiénicas, donde probablemente murió de peritonitis tuberculosa o de escrófula, el 8 de junio de 1795. El 19 de abril de 2005, en Buenos Aires, el exmilitar argentino Adolfo Escilingo es condenado a 640 años de cárcel por los crímenes contra la humanidad cometidos en Argentina durante la dictadura del general Videla. Adolfo Francisco Escilingo nació el 28 de julio de 1946, es un exmilitar argentino, condenado como autor de delitos de lesa humanidad, por actos que cometió durante su desempeño como oficial de Marina de Guerra, durante la dictadura cívico-militar argentina, entre 1976 y 1983. Su confesión reveló la complicidad de la Iglesia Católica, el silencio de las autoridades de la Armada en democracia y la especulación política del gobierno de la época, presidido por Carlos Menem. Confesó ante el juez español Baltasar Garzón haber participado en 2 vuelos de la muerte, durante los cuales a muchos prisioneros se los arrojaba al mar, con la intención de hacerlos desaparecer. Cada 19 de abril, se celebra el Día Mundial de los Simpson. Los Simpson han ganado numerosos premios desde su estreno como serie, incluyendo 33 premios Emmy, 32 premios Emmy y un premio Peabody. La revista Time del 31 de diciembre de 1999 la calificó como la mejor serie del siglo XX y el 14 de enero de 2000 recibió una estrella en el Paseo de la Fama. La familia vive en un pueblo ficticio llamado Springfield, aunque hay 14 lugares en Estados Unidos que llevan ese nombre. En el año 2007, el municipio Springfield, en el condado de Windsor, en Vermont, de 9.117 habitantes, ganó el concurso de Fox para el estreno mundial de la película de Los Simpson. A pesar de su popularidad, alrededor del 17% de la población de esta ciudad está por debajo del umbral de pobreza. Cada 19 de abril, se celebra el Día de la Bicicleta. Se celebra en todo el mundo, cada 19 de abril, fecha que hace referencia a cuando Albert Hofmann, conocido como el padre del LSD, realizaba en su laboratorio un autoexperimento con una sustancia para determinar sus efectos psicotrópicos, tras el cual, su regreso a casa en bicicleta se tornaría famoso. En conmemoración de esta fecha, se celebran eventos para fomentar el uso de la bicicleta en muchos países de Europa, en América Latina y Estados Unidos. Durante esta celebración, se incrementan sustancialmente las ventas de bicicletas en relación con el acontecimiento. Cada 19 de abril, se celebra el Día del Aborigen Americano. El Día del Aborigen Americano se celebra el 19 de abril de cada año, según la recomendación surgida en el primer Congreso Indigenista Interamericano realizado ese mismo día en 1940, en Pátzcuaro, estado de Michoacán, México. La convocatoria al Congreso la realizó Lázaro Cárdenas durante su mandato como presidente de México. Participaron delegaciones oficiales de los países integrantes de la Unión Panamericana y de algunos grupos indígenas. El objetivo del Congreso fue analizar la situación de los indígenas y encontrar puntos en común para poder enfrentar las adversidades. A partir de este Congreso, se fundó el Instituto Indigenista Interamericano, con sede en México, dependiente de la Organización de Estados Americanos.
El 20 de abril de 1702, en Roma, los astrónomos Giacomo Filippo Maraldi y Francesco Bianchini descubren el cometa C1702H1. Bianchini y Maraldi descubrieron el cometa en el cielo de la madrugada, ya que el cometa estaba a una corta distancia por encima del horizonte, y comentaron que se asemejaba a una estrella nebulosa. Al día siguiente, el 21 de abril de 1702, a la noche, la astrónoma alemana Maria Margareti Winkelmann-Kertsch, en Berlín, Alemania, también anotó el descubrimiento, y el 24 de abril lo mismo hizo Philippe de la Hire, en París, Francia. El 5 de mayo de 1702, Bianchini y Maraldi anotaron la última observación del cometa, y es de destacar que la astrónoma Maria Margareti fue la primera mujer en descubrir un cometa. Se calcula que el 20 de abril de 1702, el cometa se encontró a una distancia de unos 6 millones de kilómetros de la Tierra. El 20 de abril de 1862, se completa el primer examen de pasteurización. La pasteurización es un proceso térmico que es realizado en líquidos, generalmente alimentos, como por ejemplo la leche, con la intención de reducir la presencia de agentes patógenos. Debido a las altas temperaturas, la gran mayoría de los agentes bacterianos mueren. El proceso descubierto por el científico químico francés Louis Pasteur, junto a Claude Bernard, se produjo el 20 de abril de 1864. Uno de los motivos del tratamiento térmico es un método de control de microorganismos de los alimentos líquidos, alterando lo menos posible su estructura física, sus componentes químicos y sus propiedades organolépticas. Tras la operación de pasteurización, los productos tratados se enfrían rápidamente y se sellan herméticamente con fines de seguridad alimentaria. El 20 de abril de 1878, se produce en el mar Cantábrico, la galerna del Sábado de Gloria, en el que 322 pescadores mueren ahogados por este fenómeno meteorológico de extremada violencia. Una galerna es un temporal súbito y violento, con fuertes ráfagas de viento del oeste al noroeste, que suele azotar algunas zonas del mar Cantábrico y el Golfo de Vizcaya, por lo general entre la primavera y el otoño. Afecta especialmente a la zona del Cantábrico central y oriental, es decir, a la costa oriental de Asturias, Cantabria y a las provincias vascas de Vizcaya y Guipúzcoa. Aparecen en días calurosos y apacibles, en los que la llegada de un frente frío viene acompañado de un cambio brusco en la dirección e intensidad del viento, que puede llegar a superar los 100 km por hora. El cielo se oscurece y se produce un fuerte descenso de temperatura, de hasta 12 grados en 20 minutos, un aumento de la presión atmosférica y de la humedad relativa. El 20 de abril de 1902, en Francia, los científicos Pierre y Marie Curie refinan cloruro de radio. El radio, en forma de cloruro de radio, fue descubierto por Marie y Pierre Curie en 1898, del mineral extraído en Hachimov. Extrajeron el compuesto de radio de uraninita y publicaron el descubrimiento en la Academia Francesa de Ciencias 5 días después. El radio fue aislado en su estado metálico por Marie Curie y André-Louis Debierne, mediante la electrólisis del cloruro de radio en 1911. El radio no es necesario para las funciones biológicas de los organismos vivos, y es probable que tenga efectos adversos para la salud, cuando se incorpora a procesos bioquímicos debido a su radiactividad y reactividad química. Antiguamente, alrededor de la década de 1950, se mencionaba en charlatanería radiactiva, por su supuesto poder curativo. El 20 de abril de 1906, en Ecuador, se produce el Milagro de la Dolorosa, del Colegio San Gabriel en Quito. De acuerdo a los relatos de sus testigos y a reportes de las autoridades jesuitas de Ecuador, el 20 de abril de 1906, ocurrió el denominado Milagro de la Virgen del Colegio, ante la presencia de alumnos internos del Colegio San Gabriel de Quito. Cuando un cuadro de la Dolorosa del colegio abrió y cerró los ojos durante aproximadamente 15 minutos, la Virgen miraba a los niños con sus dulces ojos, abriendo y cerrando varias veces sus párpados. Posteriormente, el Papa Pío XII concedería la coronación canónica de la Dolorosa del colegio, y Juan Pablo II la declararía patrona de la educación de la juventud. El 20 de abril de 1947, en Dinamarca, Federico IX sube al trono. Federico IX de Dinamarca nació el 11 de marzo de 1899, fue rey de Dinamarca desde el 20 de abril de 1947 hasta su muerte. En 1935, se casó con la princesa Ingrid de Suecia, con quien tuvo 3 hijas, Margarita, Benedicta y Ana María. Durante el reinado de Federico, el estado del bienestar se expandió, y como consecuencia del auge de la economía de la década de 1960, las mujeres ingresaron al mercado laboral. La modernización trajo nuevas demandas sobre la monarquía,
y el papel de Federico como monarca constitucional. Federico murió en 1972 y fue sucedido por su hija mayor, Margarita II. El 20 de abril de 1963, en Madrid, es ejecutado el comunista Julián Grimau. Julián Grimau García nació el 18 de febrero de 1911, fue un político comunista español, condenado a muerte y ejecutado por la dictadura franquista. Acusado ante el tribunal militar que lo juzgó en Consejo de Guerra, de supuestos crímenes cometidos en la retaguardia durante la Guerra Civil Española, en su condición de miembro de los servicios policiales y como jefe de la Brigada de Investigación Criminal. La oposición a la dictadura, tanto en el interior como en el exterior, cuestionó la validez de las pruebas presentadas en el juicio, y denunció las torturas a las que fue sometido durante su detención. Julián Grimau fue enterrado en el Cementerio Civil de Madrid, pero no se comunicó a la familia el lugar exacto, por lo que su viuda, Ángela Martínez, debió recurrir a la vía judicial, obteniendo la información en el acto de conciliación sin llegar a juicio. El 20 de abril de 1998, en Estados Unidos, Bill Gates presenta su nuevo sistema operativo Windows 98. Windows 98, cuyo nombre en clave fue Memphis, es un sistema operativo gráfico descontinuado y obsoleto, publicado el 25 de junio de 1998 por Microsoft, y el sucesor de Windows 95. El presidente ejecutivo de Microsoft, Bill Gates, estaba destacando la facilidad de uso del sistema operativo, cuando el gerente de programa Chris Capossela conectó un escáner e intentó instalarlo, causando que el sistema operativo se colgara, mostrando un pantallazo azul. Bill Gates bromeó diciendo que debe ser por eso por lo que aún no estamos distribuyendo Windows 98, mientras que la grabación en video de este evento se convirtió en un fenómeno de Internet. El 20 de abril de 2004, en Estados Unidos, la NASA lanza la sonda espacial Gravity Probe B, con la misión de comprobar las predicciones de la teoría de la relatividad de Einstein. El satélite, que orbita a 650 kilómetros de altura en una órbita polar, lleva 4 pequeños giroscopios, contenidos en un vaso Dewar de 1500 litros de capacidad y enfriado con helio líquido, cuyo desplazamiento será medido con una precisión sin precedentes, para detectar pequeños cambios en la dirección de giro. Estos pequeños cambios serían debidos a la manera en que el espacio-tiempo es distorsionado por la masa y el giro de la Tierra. Los giroscopios fueron construidos a partir de esferas de cuarzo recubiertas de niobio, que a las temperaturas del helio líquido se vuelve superconductor, permitiendo que los giroscopios puedan ser suspendidos eléctricamente. El 20 de abril de 2010, en el Golfo de México, explota la plataforma semisumergible Horizonte de Aguas Profundas, y 2 días después, se genera un incontrolable derrame de petróleo. Se hundió el 22 de abril de 2010, provocando el vertido de petróleo más importante de la historia, estimado en 779.000 toneladas de petróleo crudo. Como resultado del accidente, 11 miembros del personal perdieron la vida. El incontrolado derrame de petróleo, mezclado con una pequeña parte de metano, provocado por la dificultad de sellar varias fugas en las tuberías del fondo marino, amenazó el hábitat de cientos de especies marinas y de aves. Los primeros impactos del derrame se localizaron en las marismas de la desembocadura y el delta del Mississippi, con la aparición de tortugas, delfines y varias especies de aves marinas muertas o atontadas. Cada 20 de abril, se celebra el Día de la Lengua China en las Naciones Unidas. La ONU reconoce y celebra 6 idiomas oficiales: el árabe el 18 de diciembre, chino el 20 de abril, inglés el 23 de abril, francés el 20 de marzo, ruso el 6 de junio y español el 23 de abril, con el objetivo de promover su uso igualitario en todas las operaciones de la organización. Este día se seleccionó para rendir homenaje a Kang He, una figura histórica de gran importancia en la antigua China, conocido por ser el historiador oficial del emperador amarillo y el inventor de los caracteres chinos. La leyenda cuenta que Kang He tenía 4 ojos y 4 pupilas, y que al inventar los caracteres, las deidades y fantasmas lloraron, y del cielo llovió mijo. Desde entonces, el pueblo chino celebra el Día de Guyu en honor a Kang He, que generalmente comienza alrededor del 20 de abril según el calendario gregoriano. Cada 20 de abril, se celebra el Día del Consumo de Cannabis, también conocido como Día Mundial de la Marihuana. 420 es una palabra en la jerga de los consumidores de cannabis que hace referencia de manera informal al 20 de abril de cada año, como el día de celebración del cultivo y consumo de la marihuana. Hoy en día se celebra en muchas partes del mundo, y se elige las 4:20 de la tarde, del 20 de abril, como el momento principal de las conmemoraciones. Al parecer la historia más veraz respecto al origen, se relaciona con 5 estudiantes,
conocidos como los Waldos, de la Escuela Secundaria de San Rafael. Utilizaban en 1971 el término 420 para la hora de reunirse para fumar marihuana bajo la estatua de Louis Pasteur, en los terrenos de su escuela como su lugar de reunión.